Saludar a Agustín Echevarne. Agustín es economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Un gustazo hablar contigo. Bueno, decime, Agustín, a ver, primeras consideraciones de lo escuchado anoche. Bueno, lo que vemos es el presidente ratifica el rumbo y casi que lo eleva a nivel de mandamiento, la idea esa, ¿no?, del déficit cero, lo cual es un tema que los economistas liberales venimos proponiendo desde hace decenas de años, porque cuando tenés deuda, el déficit implica generar deuda, y cuando ya no te prestan plata, implica imprimir billetes y generar inflación. Entonces, el déficit es deuda o inflación. Y si vos mirás la Argentina en los últimos 123 años, todas las crisis que tuvimos fueron de deuda o de inflación. Es decir, que si vos tenés déficit cero, eliminás las crisis. O sea, no gastar en forma indebida y no emitir. Claro, no gastar más de lo que te ingresa. Claro. Es un tema básico. Lo que pasa es que si lo hubiéramos hecho desde hace 120 años, nunca hubiéramos tenido crisis y nunca estuviéramos estado acá. Pero nosotros veníamos explicando que el despilfarro descomunal que hizo el Estado argentino en los últimos 20 años, que fue descomunal a nivel desproporcionado porque fue realmente un crecimiento de gasto corrupto, que fue una manera pero espectacular. La forma más fácil de verlo es, por ejemplo, el tema de las pensiones por invalidez. Imagínate que pensiones por invalidez, ¿quién puede estar en contra de que a un inválido le des una pensión? Pero ¿qué pasaba? Que había 77.000 pensiones por invalidez cuando asumió Néstor Kirchner. Cuando se fue Néstor Kirchner, había 3 veces más. Y no hubo una guerra en el medio. ¿Puede haber pasado algo parecido en la incorporación al ANSES de muchísima gente, que hay que protegerla, pero digo, darle el estatus de jubilado? Bueno, totalmente, pero déjame terminar el ejemplo de la invalidez porque no termina con Néstor Kirchner. Néstor las multiplicó por 3. ¿Y eso qué se implicó? Implicó que a mucha gente que no eran inválidos, que no merecían esa pensión, los convirtieron en corruptos, porque todos los meses reciben algo que no les corresponde, y eso es corrupción. Entonces el Estado se transformó en un gran corruptor. ¿Para qué? Para comprar votos, obviamente. Pero cuando vino Cristina Kirchner fue mucho peor, porque lo multiplicó por 14. O sea, de las 77.000 originales, las multiplicó por 14. Es decir, generalizó la corrupción de una manera espectacular. Y luego, cuando vino Macri, las bajó un poquitito. En el gráfico prácticamente ni se ve la baja. Era el gradualismo. Y después, cuando vino Alberto Fernández, las vuelve a aumentar. Y ahora tenemos 16 veces más pensiones por invalidez que las 77.000 originales. Eso significa que pusiste 1.200.000 personas, los corrompiste para comprarle su voto. Les pagaste todos los meses, durante todos estos años, una pensión que no les corresponde. ¿Se entiende lo que ha pasado en Argentina? Usaron el Estado para comprar votos. Eso es lo que ha pasado. Y entonces corrompieron a los argentinos. Sumale a eso todos los millones de planes sociales. Sumale a eso los 2 millones de aumento de empleo público. Son millones y millones de argentinos que son corruptos, que los han corrompido porque les han dado cosas que no les corresponden. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado en Argentina? Es una tragedia lo que ha pasado. Y eso es lo que empieza ahora el presidente a revertir. Agustín, por supuesto, es dificilísimo. Dijo el presidente, estamos a mitad de camino. Supongo que hay que entender mucho economía para saber si estamos a mitad de camino. ¿Dónde estamos? Bueno, eso se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, en expectativas de inflación, hay un gráfico de la Universidad de Itela que muestra las expectativas para los próximos 12 meses. Es una encuesta de los argentinos, piensan eso, ¿no? Que pensaban que se iba a ir bien por arriba del 200%, y ahora la mediana de esa encuesta te da 70%, el promedio te da 100%. Es decir, que bajó la mitad, menos de la mitad, las expectativas de inflación. En ese sentido, estás a mitad camino de que bajar la inflación a cero en las expectativas de las personas. Pero después hay un montón de cosas que falta muchísimo más que la mitad del camino. Por ejemplo, lo que te decía de las pensiones, recién se está empezando a hacer las auditorías, pero lo que yo dije en términos generales, después tenés que demostrarlo en cada caso particular, lo cual es bien difícil, porque ahí hay una asociación ilícita de una cantidad de gente
porque están los médicos involucrados, hay sindicalistas, hay funcionarios, hay una cantidad de gente involucrada en ese mecanismo de corrupción. Están los políticos, está el partido político metido en el medio, ¿no? Porque son los que son los usufructuarios de los votos que se consiguen. Entonces, ahí hay muchísimo que hacer. La reforma del Estado falta un montón. Abrir la economía falta un montón. Salir del cepo cambiario falta. Faltan, de las 3.000 reformas que propone el presidente, falta la gran mayoría. Argentina sigue siendo un país absolutamente reprimido y no libre. Nos falta muchísimo en libertades económicas. ¿Cómo se equilibra todas medidas duras, porque la situación evidentemente con ese diagnóstico es muy difícil, con la gente que por ahí no puede más aguantar, más allá de que pueda estar de acuerdo en el rumbo? Bueno, lo que ha hecho el gobierno y lo que está diciendo es: no puedo asistir a la gente de ingresos medios, que es la mayoría de la población. Claro. Puedo asistir a la gente de ingresos bajos. Entonces ha asistido y ha multiplicado una cantidad de programas para la gente de ingresos bajos, ¿no? Duplicar las asignaciones familiares, el plan de vouchers para la educación, que son esos 70.000 pesos. Es decir, ha dado unas cuantas ayudas a la gente de menores ingresos. Pero la gente de ingresos medios, obviamente, le está pegando muy fuerte, sobre todo los que no estaban acostumbrados a pagar el transporte, que ahora lo tienen que pagar. Me refiero porque algunas provincias pagaban el boleto colectivo lo que valía, pero en el AMBA no. En el AMBA prácticamente nos regalaban el transporte. Y también, bueno, todas las cosas que te van subiendo de precio, ¿no? O sea, por arriba de la inflación, que son los servicios que antes no pagabas, la luz, la electricidad, y también el tema de las prepagas. Es decir, ese 13% de la población que tiene prepagas, que también son personas de ingresos medios en general, es lo que, y altos también, pero digamos, la gente de ingresos altos puede perfectamente pasar este problema sin demasiados inconvenientes. Pero la de ingresos medios son los que están sufriendo más. Son los que de pronto pagan una escuela privada, un colegio privado, y ahora hacen las cuentas a fin de mes y no les cierran, y capaz que tienen que cambiar al hijo de colegio o cambiar de prepaga. Esas son decisiones muy difíciles que te generan un enorme estrés en las familias. Ahora, Nazareno, buenos días. Gonzalo Prado acá te saluda. Agustín soy yo. Agustín, perdón, me confundí, Agustín, sí, perdón. Saludos a Nazareno. Sí, porque comparte que tiene el apellido casi parecido. Perdón, Agustín, discúlpame, estoy... Okay, no hay problema. Viste, not a morning person, dirán algunos. Revisando los datos de la administración pública, ¿no? Lo que anunció ayer el presidente, se ve que el principal impuesto por el que recauda el Estado Nacional en este momento, o mejor dicho, en este trimestre, es el impuesto país. ¿Cómo haces para levantar el cepo si el impuesto con el que más recaudás es el que se beneficia de ese cepo? Tenés que eliminar, para salir del cepo hay que salir del cepo y eliminar el impuesto país también, hay que hacer las dos cosas. Por eso es que falta muchísimo para hacer. Decía, una de las cosas que hay que hacer es salir del cepo. Argentina no va a generar una aluvión de inversiones con cepo cambiario. ¿Quién va a traer la plata a la Argentina si no la puede sacar? Nadie. Y además no solo tenés que sacar el cepo, sino tenés que sacarlo de manera creíble, ¿no? Y que la gente confíe en que eso va a perdurar en el tiempo, porque si va a venir dentro de 2 o 3 años un gobierno que te vuelve a poner un cepo, es un desastre. Por eso es importante que también salgan las leyes por el Congreso. La ley base reducida, esta que están ahora la bajaron de 600 artículos a 170 artículos, 178. Bueno, esa ley tiene que salir. Si no sale, bueno, es difícil que vengan las inversiones. Entonces la recuperación, va a haber una recuperación, pero no va a ser tan fuerte, no va a ser tan sólida, no va a ser tan rápida. Entonces ahí hay, digamos, la Argentina somos 47 millones de personas y el presidente es un equipo que él tiene en el Ejecutivo, pero después tenés el Legislativo, tenés los gobernadores, tenés el gobernador Jaldo de Tucumán que empieza a hacer el ajuste y el resto, bueno, algunos están haciendo alguna cosa, pero la mayoría no. Entonces, si los gobernadores no se dan cuenta que este sistema de 20 años la gente lo quiere cambiar, ¿no? Porque hoy el gobierno, a pesar de la dureza del programa, sigue teniendo apoyo de la gente, porque comprende el problema. El problema es sideral. Lo que yo estoy describiendo es inmenso. Eso realmente han destruido un país. ¿Cómo está nuestra inflación, Agustín, en el mundo? ¿Cómo estamos? No, estamos en el peor lugar mundial.
estamos bajando la inflación porque bajó de... ¿Todavía estamos primeros o segundos? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos inflación de 11% en marzo, que eso equivale a 3 años de inflación en un país normal. Creo que Uruguay tuvo 0,02, ¿no? Claro, y en Estados Unidos hubo un gran problema porque pasó de 0, en vez de ser 0,3 como estaba esperado, fue 0,4%. Entonces, al ser 0,4%, entonces se cayó la bolsa y pasó de todo, ¿no? Ahora se está empezando a recuperar un poquito. Pero, digamos, evidentemente estamos totalmente desfasados. Lo que sí es cierto es que la segunda semana de abril a nosotros nos dio 0,2%. Nosotros medimos semana a semana la inflación, ¿no? Y calculamos que en abril puede cerrar en 9%. Pero recordemos que acá hay dos efectos. Hay un efecto que es la inflación núcleo, o sea, la inflación promedio, que es lo que viene en la mayor parte de los bienes, y después tenés los que estaban reprimidos, los que estaban retrasados. Claro, un aumento de tarifas o lo que fuera. Entonces todo eso sube por arriba de lo normal y te afecta al índice. Una vez que reajustás el tema de los precios relativos, que esos son, ¿no? Entonces, una vez que reajustás esos precios, vas a tener la inflación núcleo. Y esa inflación núcleo está corriendo por debajo. Por eso es probable que en los próximos meses veamos índices más cercanos al 8 o 7%. No abril esperamos 9%. Pero después puede seguir bajando un poco más. Y después te va a faltar todavía salir del cepo, como veníamos diciendo, y hacer el programa de estabilización. Claro. Es decir, este apenas es un programa de transición para tratar de sanear el Banco Central. Bajar la fiebre. Sí, estás haciendo cirugía mayor, no estás haciendo una aspirina. No. Estás haciendo un programa muy duro, es un programa de déficit cero, es un programa que empieza a generar por lo pronto recuperación de las reservas del Banco Central, pero todavía no solucionó, por ejemplo, el problema de los pasivos remunerados. Claro. Bajó el costo porque las tasas de interés en pesos bajaron muy fuerte, pero te falta una buena parte de la tarea porque seguís teniendo toda esa masa que si la medís en dólares ha seguido creciendo. Entonces ahí tenés un problema en el Banco Central que sigue siendo que de nuevo estás a mitad camino. Entonces, hay cosas que estás a mitad camino, pero que falta, yo creo que se refiere sobre todo a eso. La tarea del Banco Central está a mitad camino porque ese es el mayor déficit que tenía la Argentina. Era más grande, era el doble de grande el déficit del Banco Central que el déficit que tenías en el Tesoro. Agustín, muchas gracias por esto. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Agustín Echevarne, economista, Fundación Libertad y Progreso, absolutamente rígidos en los principios económicos, de los más duros de lo que se llama las políticas liberales. Allí mirando esto, bueno, hay un tema, recién decían que parte del éxito tiene que ver en que se dejó de pagar a los generadores de energía. Eso en un punto va a ir a las tarifas de la gente. Cuando el IARAF, que es el Instituto Argentino para el Análisis Fiscal, se encargó de desmenuzar por dónde